Hoy tenemos la alegría de hablar un poco sobre la historia del Master Seminary y no hay nadie mejor que ustedes tres para poder hablar de ese tema. Yo simplemente estoy encantado de ser el moderador hoy y de hacerles preguntas sobre cómo Dios ha sido fiel al seminario durante estas últimas 4 décadas. Y luego también quiero escuchar de ustedes, nosotros queremos escuchar de ustedes un encargo realmente a nuestra facultad y estudiantes sobre cómo el seminario puede permanecer fiel mientras miramos hacia el futuro. Pero, Pastor John, tal vez podamos comenzar contigo remontándonos a principios de los años 70. Sé que tú has dicho muchas veces que cuando llegaste a Grace Church en 1969 tenías dos objetivos principales: predicar la palabra versículo por versículo y entrenar a hombres. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo se desarrolló eso en aquellos primeros años y cómo se hizo evidente la necesidad de formación en el seminario en este campus? Bueno, incluso retrocediendo antes de eso, crecí en la casa de un pastor. Obviamente mi padre toda mi vida fue pastor mientras yo estaba en casa y él fue un expositor fiel. Pero a él le fue difícil en el ministerio, de manera consistente a lo largo de todo su ministerio, con el tema del asunto de desarrollo de liderazgo. Era un mundo un poco diferente, el mundo evangélico de aquellos días, pero una de las cosas que me quedó grabada indeleblemente de su dificultad para encontrar personas que vinieran a su alrededor y llevaran el peso del ministerio y lo desarrollaran, fue que yo iba a asegurarme de invertir mi vida en entrenar hombres, no solo en predicar la palabra. Así que realmente no quería repetir esa parte difícil del ministerio si no tienes aliados de confianza y con entrenamiento a tu lado. Así que cuando llegué a Grace, eso estuvo en mi mente de inmediato en cómo vamos a hacer eso, y empezamos con una clase los sábados por la mañana que duró unos 7 años y en la que simplemente hablaba de la Biblia y doctrina y teología a todos los hombres que quisieran venir. Y así es donde desarrollamos nuestro primer grupo de ancianos y nuestro primer grupo de personal pastoral, y muy pronto se hizo evidente que querían más preparación. Así que, de hecho, compramos una camioneta y empezamos a transportarlos hacia el seminario Talbot donde yo había estudiado. Y creo que en un punto tuvimos 90 alumnos que iban a Talbot de parte de esta iglesia. Y se me ocurrió que si tenemos tanta gente yendo allá, probablemente podríamos comenzar un seminario aquí. Y fue entonces cuando llegó la transición. Y de hecho comenzamos el Master Seminary con unos 90 alumnos. Así que ese fue un inicio saludable y estaban muy motivados porque ya iban por ese camino. Además de querer capacitar a los hombres en la iglesia, que siempre fue una prioridad para mí, quería capacitar a los hombres en el pastorado para que luego pudieran ir a capacitar a los hombres en la iglesia, y esa ha sido una pasión motivadora. Y creo que si algo caracteriza el ministerio de Grace Community Church a lo largo de los años son los hombres fuertes. Y todos ustedes son parte de eso, y cada graduación de alumnos antes de ustedes ha sido parte de eso. Nuestro consejo de ancianos es parte de eso, nuestros egresados del seminario, varios miles de ellos en todo el mundo. ¿Y qué hacen en su ministerio? Ellos preparan hombres, salen a preparar hombres. Tenemos centros de preparación alrededor de todo el mundo, así que hemos visto la mano del Señor en la multiplicación de hombres para liderar a la iglesia, hombres fuertes de convicción y valentía. Y esa, creo que es la meta más característica que yo tenía al principio y se ha hecho realidad. Incluso estos jóvenes son parte, incluso ellos son parte de el cumplimiento de eso. Así que este es una fortaleza de esta iglesia y de todos sus ministerios y de todos sus aliados en todo el mundo. Es que producimos hombres fuertes, hombres de convicciones, hombres que pueden manejar la palabra de Dios, que tienen valentía y pueden comunicar eficazmente las Escrituras. Así que en 1977 hubo una extensión de Talbot Seminary que inició aquí en el campus de Grace Community Church. Y así, tal vez, Padre,
puedas hablar de esto un poco, porque tú estabas allí desde el principio. Cuéntanos un poco acerca de cómo era eso, en términos de cómo era el entrenamiento de seminario aquí a finales de los años 70, cuando las cosas estaban empezando. Cuando empezamos en el año 77, había un enorme entusiasmo en el campus, emocionado de empezar algo como esto para ser parte de una iglesia vibrante, activa, así como para entrenar para el seminario, entrenar para el ministerio aquí mismo en Grace Community Church. Y creo que se remonta incluso al siglo XVIII y tal vez principios del siglo XIX, o principios del siglo XX más bien, cuando antes de eso los pastores eran entrenados en la iglesia local. Y luego, al darse cuenta de que no podían entrenarlos completamente en la iglesia local, comenzaron a enviarlos a seminarios, los seminarios denominacionales. Pero entonces se inclinaron más hacia lo académico que hacia lo pastoral. Y así que cuando empezamos el seminario, John empezó el seminario en el 77, hubo un artículo escrito por Christianity Today titulado "El seminario vuelve a la iglesia". Y era simplemente un paso en la dirección de combinar ambas cosas, ponerlas juntas, tanto la iglesia como el seminario. Y ese ha sido siempre nuestro objetivo a lo largo de los años, entrenar a hombres para el seminario, para el ministerio, pero hacerlo en el entorno de la iglesia local. Así que había una gran cantidad de entusiasmo, éramos un grupo pequeño, nos reuníamos para las capillas aquí en la capilla, éramos un grupo pequeño, lo llamábamos la manada santa y disfrutábamos ministrándonos unos a otros en un grupo pequeño. Además, mi despacho estaba en la parte trasera de la capilla, arriba, y solo teníamos clase los martes y los jueves, así que los lunes, miércoles y viernes la capilla estaba a oscuras. Y recuerdo que bajaba para usar el baño en la parte de atrás de la capilla y caminaba por la capilla a oscuras y oraba para que algún día Dios llenara este lugar de hombres estudiando para el ministerio. Y ciertamente ha respondido esa oración. Solo para que quede claro, en el 77 fue una extensión de Talbot. Acabamos de crear nuestra propia extensión aquí, desarrollando nuestra propia facultad, y el primer miembro de la facultad fue Herb. Recuerdo esa primera llamada telefónica cuando le pedí que viniera y él fue el primero. Así que durante unos años tuvimos una extensión de Talbot antes de que pudiéramos convertirnos en el seminario Masters. Dr. Mayhew, a principios de los 80 estabas aquí en el personal de Grace Church y una cosa que no sé si muchos de nuestros hombres sabrían es que fuiste una parte clave en la puesta en marcha de Shepherd's Conference. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo era la vida en Grace Church a principios de los 80? Y háblanos un poco de los comienzos de Shepherd's Conference porque ha sido un ministerio tan fundamental en nuestras vidas. Bueno, aquellos fueron días de mucho ánimo en el campus. Todo surgió cuando yo estaba enseñando en el Seminario Teológico Gracia, como miembro alterno de la facultad, a cargo de la conferencia bíblica. Nadie más quería hacerlo. Y ese año vinieron John y Chuck Swindoll y me encantaron sus predicaciones. Mucho. Eran hombres con un corazón similar al mío. Era el principio de mi carrera ministerial y ellos creían que los seminarios debían llevarse a cabo en el contexto de una iglesia local. Así que nos estás escuchando a los tres decir lo mismo y venir de diferentes seminarios, de diferentes partes del país. Y creo que fue hacia el tercer día de la conferencia bíblica donde John quería que observara si podía organizar un partido de racquetball. Claro, cualquier cosa que pueda hacer para que su tiempo sea provechoso. Y como resultado, me dijo que habían celebrado una especie de prueba acerca de Shepherd's Conference, o la conferencia de los pastores. Y parecía bastante exitosa. Quería que la desarrollara, me invitó a venir y dirigirla. Creo que vio lo que había hecho para organizar la conferencia bíblica en mi iglesia y pensó que tal vez podría hacer lo mismo acá. Pero yo estaba comprometido con el seminario Gracia y estaba terminando mi programa de doctorado. Y John, al terminar la conferencia, me dio un gran abrazo y me dijo,
déjame saber lo que piensas. Y al cabo de unos 10 días no supo nada de mí porque estaba demasiado ocupado con detalles de la conferencia y el trabajo que estaba haciendo, enseñando y en el programa de doctorado. Así que me llamó por teléfono y me dijo, ¿qué has pensado? Le dije, bueno, no tengo idea, no lo he pensado. Bueno, tómate una semana más. Y después de una semana me vuelve a decir, le digo, mira, no he podido pensarlo. Y me dijo, déjame ayudarte. Y nos invitó a mi mujer y a mí a salir de la fría Indiana al hermoso sur de California durante una semana. Resultó ser Semana Santa. De hecho, el domingo de Resurrección fue nuestro último domingo aquí. John nos recibió en el aeropuerto con una copia del periódico Times que decía que recién habían sido demandados. Y bueno, nos quedamos con John y Patricia y todo lo que vimos nos encantó. Fuimos aceptados, nos encantó y en resumen en el 80 vinimos y en el 81 lanzamos la primera Shepherds Conference, la conferencia de pastores. Pensamos hacerla una vez al año, pero vinieron tantos hombres que la hicimos 2 veces al año para mantenerla pequeña y que pudieran tener acceso a John y a los otros pastores del equipo. Y no buscábamos llenar un auditorio con miles de personas y simplemente entrar y salir. Y así es como empezó. Y Dios la bendijo. Continuó creciendo y a lo largo de el 84, una iglesia en Long Beach, California, me había invitado a predicar varias veces allí y me encantaba predicar. John fue generoso en dejarme ir, pero no veía el día que me dejara predicar todos los domingos. Yo era un tipo perspicaz. Así que fuimos a Long Beach y estuvimos allí 5 años y la conferencia siguió creciendo. Finalmente, después de 5 años, el seminario Gracia me invitó a volver y acepté. Al mismo tiempo celebrábamos nuestro 75 aniversario en Long Beach. Invité a John, almorzamos. Él quería saber qué estaba pasando y le dije, estoy pensando en volver al seminario Grace. Y él dijo, Dick, nunca te alejaría de eso, pero necesitas volver a casa, a Grace. Y no me tomó muchos minutos decidir que esa era la voluntad de Dios. Así que llegamos en el otoño del 84, o mejor dicho, el 89, y yo planeaba enseñar aquí por el resto de mi vida. Y el Señor y John lo cambiaron todo. No les contaste la mejor parte del asunto con Swindoll. Él trató de contratarte esa semana. Lo hizo. Pero no quisiste ir. No. Ese fue un buen punto para mí. Yo solo intento dirigir una conferencia y que Chuck y John disfruten y compartan con la gente. Y después de reunirme con ellos el lunes por la noche, la conferencia comenzó el martes por la mañana. Chuck Swindoll quería saber si iría a almorzar con él. Bueno, no iba a rechazarlo, así que fui. Él quería que dirija su ministerio de radio. Su esposa lo había dirigido temporalmente. Creo que todavía lo hace. Así que le invitamos a nuestra casa el miércoles por la noche y él nos mostró todo. Era una oportunidad maravillosa, pero no fue una oportunidad maravillosa para mí, porque no era la voluntad de Dios. Así que le dije, ¿sabes? Siento mucho decir que no puedo ir, pero no puedo ir. Y mientras él contaba la historia, volvió al hotel donde ellos se estaban alojando, y tocó fuertemente la puerta de John y le dijo, John, es todo tuyo. Ya me dijo que no. Y el resto es historia. Sí, no recuerdo nada de lo que dije en esa conferencia, pero recuerdo el comentario de Swindoll sobre que el ministerio es duro. Si piensan que el ministerio es fácil, trata de sacar cálculos renales entre el segundo y tercer servicio. ¿Te acuerdas? ¿Quieres que termine la historia? No termines la anécdota. No, porque él debió haberse detenido ahí, pero se volvió vívido y pueden usar su imaginación de la manera que puedan.
adelantándonos a 1986, así que desde principios de los 80 hasta 1985, Pastor John, te convertiste en el presidente de Master College, ahora Masters University, y el año siguiente, en 1986, el campus de extensión se convirtió en The Masters Seminary. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de por qué The Masters Seminary se convirtió en The Masters Seminary? ¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que el campus de extensión se hizo independiente? Y solo hablarnos un poco de tu visión de lo que sería el seminario en ese momento. Bueno, obviamente tengo un compromiso muy fuerte con la palabra de Dios y con su interpretación exacta y con la sana doctrina. Y yo podía ver el potencial y parte de eso era bastante obvio que estaríamos en una posición, en un lugar en la que estaríamos tratando de mantener la línea doctrinalmente y la escuela a la que estábamos unidos no lo haría. Yo simplemente no veía un futuro para eso, así que pensé que teníamos que meter nuestras manos sobre esto. Entonces pensé que teníamos que involucrarnos y producir nuestra propia declaración doctrinal exhaustiva y creo, Dick, que el artículo que escribiste para una publicación reciente sobre por qué un seminario tiene que tener una declaración doctrinal unificada, eso fue realmente brillante. Absolutamente. Y fue exactamente lo que nos definía a ti y a mí, lo que nos convertía en un buen equipo, y también a Herb, porque no teníamos ningún margen de flexibilidad. Digo, era la sana doctrina o nada. Íbamos a luchar por eso a toda costa y yo no creía que podíamos aferrarnos a eso si éramos la cola y otro perro era el que la movía. Así que eso fue lo que nos motivó y fuimos lo más detallados que pudimos ser en una declaración doctrinal que hasta el día de hoy sigue siendo nuestra declaración doctrinal con un poco más de refinamiento. Incluso ahora estamos haciendo algunos refinamiento, ¿no es así, Abner? Pero sí, era para mantener la doctrina sana y para tener un conjunto sólido y unificado de convicciones. Desde la teología propiamente dicha y la bibliología hasta la eclesiología, e incluso la escatología, todo el asunto. Y eso es lo que nos ha definido. Y aquí hemos estado haciendo esto desde 1986. Y nada se ha movido. Y eso se debe a la vigilancia, a la selección cuidadosa de la facultad, la fidelidad de tanta gente. Y saben, todo esto sucede porque hay personas como George Jackson que creen en este ministerio. Y lo último que haré en mi vida será decepcionar a un hombre fiel que ha hecho una inversión en este ministerio. Esa es una confianza que uno quiere llevarse a la tumba con fidelidad. Muchas de estas instituciones educativas se pierden y todos estamos muy familiarizados con esto. Lo vemos suceder todo el tiempo. No importa cuánto intentas arreglar cosas como esas. Una vez que se sale de la doctrina, una vez que sale de las bardas y toleras cualquier cosa, has perdido el control sobre ello. Y así que ahí es donde ha estado la vigilancia. Y Dick fue sin duda un guardián de eso, como lo fue Herb, como lo es Nathan y toda nuestra facultad. Padre, también quería preguntarte sobre esos primeros días después del nacimiento de The Master Seminary en 1986, específicamente sobre esa primera generación de profesores, hombres como Bob Thomas y Jim Roskop, George Simek, algunos de estos primeros miembros de la facultad. ¿Podrías hablarnos un poco sobre quiénes fueron algunos de ellos y la huella que dejaron en el seminario como esa primera generación que representaba esas inquebrantables posturas? Estos hombres estaban muy comprometidos con una dirección unificada, con un enfoque unido. Todos tiraban de la carreta en la misma dirección. Habíamos pasado una temporada con otro seminario que quería hacer todo para todos, en cierto sentido. Y en Masters
tiramos del carro juntos, unificados, impulsándonos hacia adelante. Y esos fueron días emocionantes en muchos sentidos. Uno fue la caída del muro en Europa. Y esto abrió puertas de ministerio, y mientras nuestros graduados comenzaron a ir allá, la necesidad de entrenar pastores para el ministerio era asombrosa. Y muy pronto, todos estos seminarios comenzaron a abrirse. Y las oportunidades eran simplemente increíbles cuando empezaron a echar raíces y a construir centros de formación en esos países. ¿Y qué más ocurrió? Bueno, una de las cosas que estábamos haciendo en aquellos días era intentar regalar el seminario. Ese ha sido un apodo aquí en el seminario durante todos estos años. Y la matrícula subía continuamente y era muy difícil formar a los hombres y poder seguir llevando comida a la mesa. Así que hicimos un esfuerzo concertado para que las matrículas fueran cada vez más bajas en lugar de cada vez más altas. Y eso dio oportunidad a los estudiantes del seminario de todo el país a venir aquí y estudiar aquí. Y luego volver a sus comunidades o en algunos casos volver a diferentes países del mundo. Sí, absolutamente. La caída del muro de Berlín y el papel incluso de Bob Provost en la universidad y su lanzamiento del avance global del ministerio evangélico para el seminario. ¿Puedo añadir algo corto? Tú me pediste que comentara sobre Dr. Thomas y Dr. Roskopf y demás. Estos eran hombres que se habían entregado a la formación en la palabra de Dios. Estaban justo donde Masters se encuentra el día de hoy. Así que cuando se les presentó la oportunidad de venir y ministrar aquí, ellos trajeron el mismo entusiasmo y celo, pasión por el ministerio que habían conocido una vez mientras se enseñaban en el sur. Así que fue una gran oportunidad de sentarme a los pies de estos hombres y tener la oportunidad de aprender de ellos en esos primeros años. Y luego también el Dr. Thomas fundó el Master's Seminary Journal, y esa fue otra forma en la que pudimos llegar a nuestros exalumnos y a pastores de todo el país y de otros países del mundo. Sí, solo para añadir algo más, el Dr. Thomas y el Dr. Roskopf fueron mis profesores cuando estaba en el seminario, y cuando vine aquí, yo sabía que los quería por la misma razón que Irv dijo, eran intensamente bíblicos. Y yo sabía que ellos estaban donde nosotros estábamos en términos del manejo de la palabra de Dios. Así que realmente fue un gozo para ellos venir así, a pesar de que manejaban como 50 millas al día desde donde habían estado cuando enseñaban en Talbot. Así que si ellos establecieron un fundamento tremendo para nosotros, y George Zemek realmente vino del seminario Grace en Winona Lake, un académico notable que recientemente se fue con el Señor. Dr. Mayhew, ¿podrías hablarnos un poco sobre tu traslado de Grace Church a The Master Seminary? Y luego, junto con eso, al reflexionar sobre las más de 3 décadas que llevas proveyendo liderazgo al seminario, háblanos un poco sobre la generosidad de algunos de los que nos apoyan en el ministerio y la forma en que Dios ha bendecido al seminario a través de ese tipo de asociación. Bueno, ¿por qué no empezamos primero con los donadores? Cuando llegué y John me asignó el papel de decano, no me pidió que orara por ellos, simplemente habías tenido el decano. Suficiente tiempo para estar orando por eso. Y hasta ese momento, el seminario tenía básicamente un donador, que era un hombre muy, muy rico. Y más o menos cuando el decano anterior estaba muriendo de cáncer, John me estaba nombrando decano, y él había dado más o menos $600,000 anuales al seminario, lo que en aquellos días cubría los gastos con creces. Pero él retiró la mitad en junio del 90. Y me quedé con un donador y con $300,000. Y pensé, es mucho dinero, no hay problema.
Él, afortunadamente o por desgracia, fue el autor de una doctrina con la que no estábamos de acuerdo con respecto al rapto, la ira pre-rapto. Si puedes recordar eso, y John y yo nos habíamos reunido con él, el doctor Roscoe estaba con nosotros, y no pudimos convencerlo, así que retiró los $300,000. Así que empecé el otoño del 90 básicamente sin donadores importantes y sin dinero de donadores. El Señor sabía que todo eso estaba ocurriendo, y a medida que pasaba el tiempo, en febrero del 91, yo, George Semek, John y otro miembro de la facultad fuimos con Bob Provost a Ucrania para iniciar el primer seminario que nuestro seminario tenía en sus manos, y comenzamos en Irpin, en las afueras de Kiev. Y mientras yo estaba afuera durante 3 semanas, John tuvo una conferencia bíblica de Grace to You. Gracias a vosotros. Y una familia de Florida vino, y esa noche se sentaron a la mesa de John y le preguntaron a John, ¿podrías decirme cuál es la mayor necesidad de todos tus ministerios? Y me contaron que dijo, no hay duda al respecto, es el seminario. Y la buena noticia es que en mayo de ese año extendieron un cheque por $200,000. Habíamos recaudado $100,000 y terminamos justo con las cuentas por debajo de $1. Fue algo así como 56 centavos. Pero el tiempo en el que se daban las cosas fue tan sorprendente. Y la gente se pregunta cómo trabajamos juntos, John y yo. Y la respuesta es que Dios ha equipado a John para hacer cosas que yo nunca podría soñar hacer. Y había un par de cosas que yo podría hacer que le permitían estudiar todo el tiempo. Y la única cosa que John hizo en esos días fue, y absolutamente la más importante, fue ser un ejemplo para los hombres que tenían dinero y querían invertirlo en el reino de Dios. Y Dios comenzó a añadir hombres. George Jackson era uno de ellos, un querido amigo. George simplemente continuó creciendo. John los atraía y en cierto sentido me los entregaba para que los mantuviera informados, los hiciera sentir que eran parte de lo que sucedía en el seminario, para que pudieran ver que la inversión que hacían daba frutos y que era una inversión realmente buena en asuntos espirituales. Y eso ha hecho toda la diferencia. Relacionado a lo que Irv mencionó, nuestro objetivo era, no estoy seguro que alguna vez lo logremos, pero el objetivo era que los hombres vinieran al seminario y no pagaran nada. Irv ha cambiado un poco mi opinión al respecto. Creo que puede ser necesario que paguen un poco, pero ciertamente no a los niveles. Si te fijas en lo que otros seminarios están cobrando hoy en día, esa fue una parte muy importante de nuestro pensamiento en ese sentido, Nathan. ¿He cubierto más o menos lo que querías que trate? Sí, eso es muy útil, absolutamente. Una respuesta maravillosa a esa oración, Dr. Mayhew, es que ahora podemos ofrecer becas completas a los hombres que vienen a estudiar aquí a tiempo completo. Ha sido una maravillosa respuesta a la oración. Eso es tremendo. Y todo eso solo para seguir. Yo no había mencionado también Irv, a nuestros hombres graduándose, yendo al extranjero. TMAI más o menos supervisa todo eso hoy. Y si ustedes no han pasado por sus oficinas, les animo a que lo hagan y dejen que les muestren el número de graduados de TMS que están en el extranjero y han comenzado a servir en un instituto bíblico o están empezando un seminario. Es simplemente fenomenal. Hasta el punto de que uno de sus mayores esfuerzos hoy, y esto emociona mi corazón, y es que quieren empezar un programa de autores, escritores autóctonos. Al principio traíamos a los hombres aquí para que estudiaran, y luego cuando se crearon seminarios, los hombres podían quedarse allí y estudiar.
Lo único que recibían en aquella época eran autores estadounidenses en inglés, si es que entendían inglés, o si se había traducido. Y hoy en día, a través del seminario, a través de TMI, están levantándose autores nativos con un brazo editorial que encontrarán casas publicadoras, encontrarán editores, y esa es una de las cosas que más anima mi corazón. Es ver que estábamos haciendo aquí algo que se traslada a todos los continentes. Y acerca de eso podría seguir durante horas y no necesito hacerlo. Bueno, Dr. Mayhew, solo para añadir a eso, TMI ahora tiene 20 seminarios diferentes en todo el mundo, y en todos esos seminarios, la facultad de esos seminarios son hombres que son entrenados aquí en The Master Seminary, y entre otros 25 a 30 que están en proceso de ser añadidos, lo que significa que en la próxima década probablemente habrá cerca de 50 centros de entrenamiento en todo el mundo, cuyas facultades consisten en hombres que se graduaron y fueron entrenados aquí en The Master Seminary. Ha sido una respuesta asombrosa a esa oración. Es la mano de Dios. Amén. Hablando de publicaciones, me encantaría que tú, Pastor John, y el Dr. Mayhew hablaran un poco sobre dos de las obras clave en las que participó el seminario. Obras que son regalos para la iglesia, para muchas generaciones que están por venir, que son la Biblia de Estudio MacArthur y luego también el libro Teología Sistemática. ¿Podrían contarles a estos hombres un poco acerca de cómo se desarrollaron esos proyectos, cómo se hicieron? Sí, bueno, en realidad fue una petición de la casa de publicaciones Word en aquellos días. Ellos me preguntaron si pensarían hacer una Biblia de estudio. Digo, una Biblia de estudio real, una Biblia con cosas devocionales en ella. Y mi primera respuesta fue, esa es una petición bastante grande, una tarea bastante intimidante. No sé si estoy preparado para poner mis ideas dentro de la cubierta de una Biblia. Eso fue algo muy amenazante para mí en ese momento. Hasta que tomé unas Biblias de Ginebra y me di cuenta de que incluso los reformadores tenían notas en esas Biblias para evitar que la gente se descarriara. Así que decidí encarar ese proyecto, pero necesitaba ayuda y alguien que dirigiera el proceso, porque es un proceso muy complicado. Dick estaba diciendo antes que él podía hacer cosas que yo ni siquiera querría pensar en hacerlas. Y en eso él era un maestro en mantener el proceso en marcha. Así que algunos de los profesores del seminario en ese momento les pregunté si me daban algo de material, si tenían material sobre un determinado libro, que me lo dieran, permítanme mezclarlo en el proceso que estoy cubriendo, podría acelerar las cosas un poco. Así que eso sucedió. Algunas cosas eran útiles, otras inútiles, porque simplemente tenían un enfoque diferente, pero contribuyeron mucho a mi forma de pensar. Pero al final yo escribí las notas y Dick me ayudó con la forma final de todas ellas. Ese proyecto tomó 3 años, creo, por lo menos. Tomó 1 año. Bueno, para escribirlo. Para que John y Ward se pusieran de acuerdo sobre cuál iba a ser la traducción de la Biblia en inglés. Ellos querían la New King James. John quería la New American Standard. En el verano del 94 nos reunimos y no hubo acuerdo. Verano del 95 nos reunimos y hubo acuerdo. Teníamos 2 años. Teníamos que entregar a Word para agosto del 97 nuestra forma final editada para que ellos la pudiesen publicar en octubre. Así que desde ese momento en que empezamos a trabajar fueron 2 años y casi nos matan. Sí, fue difícil. El último año, que era el año en que había que terminarlo todo, para mí eran 12 horas al día todo el año. Me llevó otro año recuperarme físicamente de hacer eso, pero una vez que pongo mis ojos en algo, recuerdo que cuando empecé, el primer libro que quería abordar era Ezequiel, porque me tiende a gustar hacer cosas difíciles primero y luego estar entusiasmado por lo que viene. Así que cubrí Ezequiel, me llevó unas 3 semanas
terminarlo todo, y esos fueron días intensos hasta el final. Y terminé, y me dije a mí mismo, esto nunca sucederá. Uno menos faltan 65, esto nunca va a pasar. Entonces inmediatamente decidí que el segundo libro iba a ser Tito. Y eso es exactamente lo que pasó. Regresé una y otra vez a un libro difícil, luego un libro fácil y luego un libro difícil, pero durante ese año trabajamos en eso y tuvimos a mucha gente corrigiendo, y Dick estaba dirigiendo el proceso. El libro de teología era realmente algo que no estaba particularmente en mi lista de pendientes, pero Dick me habló muchas veces de, ¿saben? Él se emocionaba mucho, incluso se le llenaban los ojos de lágrimas al hablar de ello, de que en algún momento en tus días de seminario habías pensado que el Señor te guiaba a hacer una teología. Eso fue al final de mi programa de doctorado. Y al final de la teología de 2 volúmenes de Oliver Buswell, él hace un pequeño llamamiento a los lectores para que Dios levante hombres en el futuro que sean fieles a la palabra, a la teología, y la pongan por escrito. Y sin que yo lo supiera, y sin que lo recordara durante décadas, cuando terminé ese libro y me preparaba yo para hacer un examen acerca de ese libro, escribí en la página, Señor, hazme un hombre así. Y le puse fecha, y enseguida me olvidé de ello hasta que tuvimos la oportunidad de hacer la teología. Y estaba repasando a Oliver Buswell y mi propio estudio para el libro, y encontré lo que había escrito décadas antes, y por eso me saltaban las lágrimas. Yo tuve muchas pláticas interesantes con tu esposa Vi, pero la más interesante fue cuando me dijo por teléfono, gracias por darle a Dick el deseo de su corazón. Así que ella sabía que tú querías escribir una teología y te quitamos todo lo demás y dijimos, hagámoslo. Y el resultado de eso es el libro de teología sistemática, y no sé, creo que ahora está en 18 idiomas o algo así. Ya son 13, 4 en proyecto y 3 están siendo planeados. Es que en un par de años estará probablemente en 20 idiomas diferentes. Ustedes tienen que entender que para una iglesia no desarrollada que pueda desarrollar su propia teología a lo largo de el tiempo tomaría un siglo, o simplemente podrías traducir esto y entregárselos intacto. Y lo que nos motivó a ambos al principio, creo, Dick, fue el potencial de la traducción y de que todo el mundo tuviera su teología correcta. Y sí, fue un proyecto maravilloso, maravilloso. Dick, una vez más, dirigió el proyecto desde el punto de vista de la administración. Involucramos a todos los que estaban aquí, a todos los que estaban en nuestra facultad, y Nathan fue una persona clave en ello, Mike Riccardi y muchos otros de nuestra facultad. Entonces, de nuevo, no puedes hacer eso si no tienes una teología unificada, pero si la tienes, no puedes expresar. Si vas a un seminario donde hay 4 o 5 perspectivas diferentes de las cosas, eso es muy, muy confuso para un alumno, pero es aún más difícil para la facultad unirse en algo, porque no están de acuerdo. Si tienes un compromiso uniforme, vemos esto todo el tiempo. Hablé con Mark Tadlock sobre los hombres de GMI y los hombres de TMI de todo el mundo, y dicen que todos trabajan juntos porque todos creen lo mismo. Todos van por el mismo camino, van en la misma dirección, trabajan juntos, y ese es el corazón y el alma de mantener tu ministerio en su nivel más productivo. Es una convicción en común, clara, acerca de la verdad. Y el resultado de eso es que donde quiera que vamos en el mundo, todos saben lo que nuestros hombres creen, y trabajan unos con otros, y trabajan con la gente del país. Esos 20 seminarios de TMI que van a comenzar en los próximos años, ellos están viniendo a nosotros no estamos yendo a ellos. Ellos vienen a nosotros y nos dicen, vengan a enseñarnos. No tenemos una teología aberrante o extravagante. Es la interpretación histórica dominante de las Escrituras, y la gente que está fuera de nuestro mundo lo afirma y viene a nosotros para obtener la ayuda que necesitan para desarrollarla. Así que el poder tener una sola facultad que pueda aportar
a una teología es algo realmente asombroso. Ese ha sido desde el principio el compromiso de que íbamos a tener ese tipo de facultad aquí. Una última pregunta para ustedes, caballeros, y me gustaría escuchar a cada uno de ustedes responder esta pregunta. Mientras hemos reflexionado sobre el pasado y ciertamente hemos recordado la fidelidad de Dios e incluso la fidelidad de esa generación inicial de profesores y la fidelidad del seminario durante las primeras 4 décadas de su existencia. Pero mientras ustedes, caballeros, piensan en el futuro del seminario, ¿qué encargo darían a nuestra facultad actual, a nuestros estudiantes, incluso a nuestros graduados que están viendo qué encargo nos harían? ¿Qué palabras de aliento nos darían para seguir siendo fieles durante las generaciones venideras? Y tal vez, el Dr. Mayhew, tal vez tú puedes comenzar, y luego mi padre, y luego Pastor John. Número 1. Sean fieles a la palabra de Dios. No podría enfatizar eso lo suficiente. Número 2. En tu mente piensa en un ministerio que es exponencial. Y hemos hablado de que con la doctrina común es posible para el crecimiento exponencial. Piensa en eso, y yo creo que una tercera y última cosa por el bien del tiempo. Animo a la facultad, animo a los estudiantes todo el tiempo que están acá. Si Dios ha puesto una carga en tu corazón por escribir, si crees que Dios te ha dotado para escribir, entonces escribe. Incluso si se trata de una carta a alguien hablándole de Cristo, empieza poco a poco y mira a dónde lleva Dios todo eso. Digo esto por nuestra experiencia con la teología sistemática, la cual fue enfatizada en mi estudio mientras miraba mis libros y miraba los comentarios de Calvino y me preguntaba, ¿cómo es que puede un tipo ser tan influyente, un tipo que escribió hace cientos de años? La respuesta es, él escribió. Y yo te animaría a escribir eso, a escribirle. El Dr. Thomas escribió el mejor comentario exegético y expositivo sobre el libro Apocalipsis en la historia de la Iglesia. Eso es algo importante. El Dr. Roscoe escribió 4 volúmenes sobre la oración. Es la exposición más minuciosa y completa de lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que escribe, solo escribe. Yo creo que lo que se nos leyó esta mañana, el Salmo 1, Isaías 55 habla de cómo la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá lo que Dios quiere hacer por medio de ella. Y cuando tú vas al Salmo 1, lo que se le promete a la palabra de Dios en Isaías 55 se le promete al hombre de la palabra en el Salmo 1. Así que mantén eso continuamente en tu mente y en tu corazón. No solo la palabra de Dios, sino el hombre de Dios predicando y enseñando la palabra de Dios. Y luego, en segundo lugar, Efesios 5, del 15 al 17, muy simplemente, cuida tus pasos, redime tu tiempo y conoce tu misión. Mantén eso en mente mientras trabajas a lo largo de la palabra de Dios en los corazones y las vidas de las personas en tu iglesia o en tu ministerio. No creo que puedes hacerlo más claro que repetir lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es esa combinación que hace una vida poderosa y un ministerio poderoso. Es tan importante que cuides de ti mismo como que cuides de tu doctrina, porque si no vives de una manera santificada, hay toda buena razón para asumir que se sabrá y terminarás perdiendo tu ministerio hasta cierto grado, dependiendo de cuál sea el escándalo. Pero también habrás debilitado la confianza de la gente en la palabra de Dios, porque tú fuiste el que se las enseñó, pero tú
no tuviste una vida transformada. ¿Les estás diciendo transformará tu vida y no transformó tu vida? Así que creo que tienes que ser tanto el maestro como el modelo de lo que un creyente bien enseñado y santificado es. Sí, gracias. Y una vez más, nuestro objetivo en la capilla de hoy era agradecer y honrar al Señor por su bondad para con nosotros. Y ciertamente estamos agradecidos por ustedes, hombres, por el regalo que han sido para el seminario y para cada uno de nosotros individualmente. Y gracias por su fidelidad e incluso por su disposición a participar en nuestro panel de hoy. Pero qué maravilloso recordatorio y encargo para que, por la gracia de Dios y para su gloria, seamos hallados fieles. Pastor John, ¿podrías cerrar nuestro tiempo con una palabra de oración hoy? Padre, siempre es importante para nosotros que recordemos, mirar atrás y contar las bendiciones y repasar la historia. Sabemos que eso es gran parte de lo que hacen los salmos al expresar adoración, celebrando tu naturaleza y tus atributos, pero también celebrando tu obra, tu poder, tu providencia, tu protección y cómo tú has cumplido tu propósito en el pasado. Esto nos da gozo inmenso al mirar hacia atrás y una gran esperanza al ver hacia adelante. Gracias por Dick y Herb y su fidelidad y por Nathan y todos los demás que sirven. Gracias por Abner que está dirigiendo esta institución hacia la próxima generación y te pedimos, Señor, porque les hagas experimentar un nivel de claridad en la toma de decisiones, convicción y compasión al mismo tiempo para aquellos por quienes se les ha dado una administración y que hagan mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.